estamos de vuelta y en más de una oportunidad hemos hablado de que en medio de la pandemia hay patologías que siguen demandando transfusiones de sangre. Hay patologías que siguen, por ejemplo, los accidentes, la gente con heridas que ingresa a los distintos hospitales y necesitan ser intervenidas, y esto demanda del banco de sangre, o sea que esto no ha parado. El problema es qué ocurre con los donantes. Le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros, quien es el director del Banco de Sangre, Cristian Lorenzati. Cristian, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes en el piso y a toda la audiencia. Bueno, ya hemos hablado en el inicio de esta pandemia de cómo había afectado esta situación al banco de sangre, el miedo de los donantes de acercarse justamente a dar sangre, pero se destacaba, ¿no?, cómo se trabaja con los protocolos, con turnos, y esto es la misma situación que se va a reiterar en estos días. Sí, correcto. Ustedes saben que en el contexto de la pandemia y del confinamiento obligatorio ha ocurrido un fenómeno que es a nivel mundial el descenso brusco de la cantidad de donantes que concurren a los bancos de sangre, y como bien marcaban ustedes, la demanda de sangre por parte de los pacientes no ha cesado. Es decir, los hospitales, además de atender la patología relacionada con el COVID, siguen atendiendo patología oncológica, patología de urgencia, como el caso del Hospital José María Cuyen, cirugías cardíacas a cielo abierto, pacientes politraumatizados en hechos de accidentes de tránsito o accidentes viales. Así que la demanda de sangre realmente, lejos de reducirse, se ha incrementado, porque ha habido, como ustedes marcaban, un descenso importante por fundamentalmente el miedo de los donantes a concurrir a los centros de salud, y también producto del confinamiento obligatorio. Esto ha hecho que se tomen diferentes iniciativas con el objetivo de paliar esta situación. Y en ese sentido, en el día de hoy, en el día de mañana, a partir de una iniciativa de la comunidad del Hospital José María Cuyen, se va a llevar a cabo una colecta de sangre en la sede de la Liga Santafesina de Fútbol, donde los donantes con turno previo concurren bajo un estricto protocolo para preservar la salud de ellos, por supuesto, y de nuestros propios receptores de sangre o pacientes. Se concurre con turno previo y se toman todas aquellas medidas relacionadas con relacionadas con el COVID, ¿no es cierto?, con el objeto de poder evitar la transmisión de COVID, ¿no es cierto?, coronavirus. Cristian, ¿en qué porcentaje ha caído la donación de sangre? ¿Ustedes la han notado ahí en el banco? Sí, la donación de sangre allá por abril, cuando empezó todo esto en Argentina, cayó cerca del 70%. Actualmente la concurrencia de donantes viene incrementándose producto de la actividad que se desarrollan en los bancos de sangre a nivel de la ciudad, de la provincia y en el propio país, pero está todavía muy por debajo de los niveles históricos. Estamos más o menos en un 40-50% de caída de donantes, de concurrencia de donantes de sangre. Cristian, para quienes se quieran sumar a esta campaña, ¿cuál es el procedimiento, la mecánica que deben cumplir? Reiterando que se los va a cuidar en todo momento, que se cumple con los protocolos. Absolutamente, ¿no es cierto? Vamos a estar hoy en la Liga Santafesina de Fútbol en Corrientes 3049. Vamos a estar hoy y mañana desde las 9 a las 12 horas, y todas aquellas personas que estén interesadas en aportar, digamos, un granito de arena en esta pandemia, pueden concurrir previo turno, siendo turnados a través de la solicitud de turnos a un teléfono, al teléfono de 3404 41 95 72, o pidiendo un turno por mail a la casilla de correo siga1000 con doble L @yahoo.com.ar. Ahí se le va a asignar un turno y va a ser atendido en forma muy personalizada. Cristian, en el banco de sangre del Cuyen, ¿no se reciben donantes hoy en día? En el banco del Cuyen, del Hospital Cuyen, así como en los otros
bancos de sangre se siguen recibiendo donantes de sangre. Esos donantes de sangre son también son citados bajo un estricto protocolo y en un lugar separado de la concurrencia habitual de donantes de sangre. Sí, se siguen atendiendo 3 veces a la semana por ahora, lunes, miércoles y viernes, en un horario que va de 7 de la mañana a 13 horas. Bien, con turno previo. Y en ese caso, ¿a dónde se pide el turno? ¿En el mismo hospital? Digamos, se llama el número de teléfono del conmutador. Correcto, en el conmutador, en el banco de sangre del Hospital José María Cuyen. Bien, porque se quizás... pasa al banco de sangre y allí nosotros otorgamos los turnos. Bueno, porque quizás hoy no se pueden acercar o mañana se complica para llegar hasta la liga de fútbol, pero quizás lo pueden hacer estas 3 veces por semana allí en el banco de sangre. Absolutamente, ahí estamos a la espera de todos nuestros donantes y no solo a la espera pasiva, sino que también salimos en busca de ellos, así que hay otras alternativas, como son todas las colectas que se realizan casi semanalmente de sangre desde el Programa Provincial de Sangre. Y la demanda, decías, en promedio, la donación cayó, está recuperándose en 70%, ahora un 40%, ¿y la demanda se mantiene en qué porcentaje o también creció? No, por ahora la demanda es la histórica, ¿no es cierto? Incluso se ha reducido un poco, pero no se ha reducido en la magnitud que se redujo la donación de sangre. Esto tiene que ver con que se han reprogramado algunos procedimientos que son considerados no de urgencia y entonces todo eso dio un cierto respiro también a los bancos de sangre. Pero indudablemente todavía estamos lejos de satisfacer la demanda. Entonces es un día a día trabajar para no posponer cirugías, trabajar para tener en el momento oportuno el componente que el paciente, el hemocomponente que el paciente necesita, ¿no es cierto? Cristian, muchísimas gracias por este contacto, por recordar cómo pueden hacer para sumarse, no solamente en estos 2 días donde se va a hacer esta colecta de sangre, sino también cómo pueden hacer para pedir su turno en el banco de sangre del Hospital Cuyen. Muchísimas gracias y que tengas buena jornada. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este mensaje.